¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida a esta clase sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a estar en torno a 35 minutos hablando de este trastorno que cada vez es más popular y deciros que este webinar, esta clase gratuita, no solo os va a servir para este alumnado, que ya tenemos en infantil, primaria, secundaria, FP y cada vez más, sino también para aquellos y aquellas alumnos y alumnas que tenemos en clase y que tienen, digamos, pues esa atención mermada, que les falta concentración. Creo que desde la evidencia científica os vais a llevar muchos recursos prácticos, muchas propuestas para atacarlo y de esta manera, pues, que poco a poco se impliquen más, que es lo importante. Por otro lado, deciros que esta clase gratuita y estos webinars sobre metodologías activas están motivados y es un complemento, son un complemento, mejor dicho, a mi curso de metodologías activas. Por si no lo conocéis, aún podéis entrar. Es un curso que la oferta ahora son 14 meses de formación, es como un máster, donde tenemos casi 10 módulos, un módulo enfocado a neuroeducación, con ejemplos prácticos de cómo llevar una sesión desde la neurociencia para recordar más, para ser más recordado como docente, un módulo sobre cada metodología activa que tenemos, primero desde la parte teórica para entender por qué la hemos de utilizar y también relacionada con esta nueva legislación y sobre todo el mayor porcentaje de estos módulos, la parte práctica para que tengáis ejemplos tanto para la oposición como para vuestro día a día docente. Tenemos un módulo de aprendizaje cooperativo donde tenemos un montón de vídeos con todas las estrategias tanto simples como complejas que existen y también cómo evaluar. El módulo 3 sobre gamificación, también multitud de ejemplos. Módulo 4 sobre clase invertida, paso por paso, cómo utilizar esta metodología para que nuestro alumnado alcance esa inclusión real. Un módulo de aprendizaje-servicio con más de 20 ejemplos para llevar tanto para infantil, secundaria, primaria como FP. Un módulo de aprendizaje basado en proyectos, con ejemplos concretos tanto de preguntas disparadoras para nuestro alumnado como proyectos para llevar al aula. Un módulo de educación digital, donde analizamos distintas aplicaciones. Vemos también cómo fomentar en nuestro alumnado ese autocontrol frente a Internet y distintas propuestas para sacarle partido a esta clase invertida. Un módulo sobre educación emocional, con distintas expertas que han pasado y de forma muy práctica, pues cómo llevar el mindfulness al aula. Distintas rutinas de gestión de aula para que nuestro alumnado, pues al final tenga ese bienestar y, como he dicho al principio, se implique más. Tutorial de distintas aplicaciones que funcionan muy bien para que nuestro alumnado pues sepa utilizar y sepa buscar recursos y sepa también aprender mejor. El módulo 10 enfocado a diseño universal de aprendizaje, que justo esta semana hemos hecho una actualización de metodologías activas relacionadas con este diseño universal de aprendizaje y esto está muy presente en todo el Real Decreto nuevo sobre secundaria, sobre primaria y todo lo que va derivando de la LOMLOE. El diseño universal de aprendizaje es un principio metodológico que hemos de tener en cuenta en las situaciones de aprendizaje. Tutorías mensuales que vamos a empezar en septiembre y un grupo privado para que dejes todas tus dudas y no te quedes con ningún tipo de duda en la recámara. Así que todo esto lo tenéis ahora de oferta. En vez de los 12 meses de acceso tenéis 14 meses por un precio de 147 euros. Se puede pagar también en 2 veces y desde luego que merece muchísimo la pena. Es un curso para trabajarlo con tiempo, para dedicarle cada semana, cada 2 semanas un módulo y sobre todo ir aplicando y aportar ese valor añadido dentro de vuestras clases y dentro de vuestra oposición. Así que os dejo con la clase, espero también veros dentro del curso y cualquier duda que tengáis ya sabéis, diego@preparadoredufis.com. Y dicho lo cual, hoy nos vamos a centrar en el déficit de atención, también en la hiperactividad, cómo este trastorno se da cada vez más en el aula y es algo, si estáis opositando, muy recurrente. He visto centenares de supuestos prácticos donde se ve este trastorno. Así que vamos a verlo desde un punto de vista neurocientífico, vamos a ver cómo afecta en el cerebro, vamos también a observar cómo hemos de cambiar como docente, propuestas concretas y prácticas para llevar al aula, que al final son metodologías activas, lo que necesitan este alumnado. Spoiler, necesitas el curso de metodologías activas y ya está. Vamos a empezar, si os parece. ¿Os parece? Venga, pues vamos allá. Me hago pequeñito, que tampoco quiero molestar. Aquí lo importante es el contenido como tal. Y de nuevo, gracias por estar aquí y vamos a comenzar. El índice del webinar es el que os he comentado, pero primero una pequeña aproximación.
Seguro que habéis escuchado frases del tipo se mueve continuamente, no puede estar quieto, si de normal la atención dura 20-25 minutos, en este alumnado dura 5 minutos. Pero aquí vamos a ver en el webinar que qué ocurre con los videojuegos, porque yo en mi clase tengo diagnosticados 3 alumnos y los 3 juegan a videojuegos y los 3 se pueden pasar horas y horas delante de la pantalla, horas jugando al Fortnite, horas haciendo rutas. Tengo un niño experto en hacer rutas de senderismo, otro en hacer kitesurf, uno que también lleva toda la vida estudiando educación musical. Entonces, sí, hiperactividad, sí, trastorno de déficit de atención, pero no podemos estar con una mentalidad fija de etiquetarle y que ya no sirva para absolutamente nada. Hemos de cambiar el paradigma educativo y para eso está este webinar. Hemos de huir de la evaluación centrada en el rendimiento, de la evaluación centrada en el estrés continuo, porque se ha visto que la concentración cae y por tanto vamos a ver en el webinar qué debemos hacer. Bien, primero un concepto, antes de meternos en la conceptualización, me gustaría destacar un concepto que quizás se tiene muy en cuenta en el desarrollo personal y no tanto en el desarrollo docente. Y es la mentalidad de crecimiento respecto a la mentalidad fija. ¿Cuántas veces habéis escuchado, y si sois opositores, de yo comunico así, yo es que soy muy malo memorizando, yo es que soy malo con los números? Esas frases son clásicas de la mentalidad fija. ¿Y qué pasa con un docente que tiene mentalidad fija? ¿Qué pasa con un opositor que dice esto? Pues que va a ser muy complicado, que crea en la plasticidad, que crea en el cambio de su alumnado, porque piensa que hay ciertas habilidades que se nace así y no se pueden mejorar. Entonces, hemos de cambiar radicalmente y como vimos en el webinar de la semana pasada, que si no lo viste, pues vas a tener que entrar al curso de metodologías activas porque lo tenemos dentro, pero hemos de darle importancia, hemos de conocer el cerebro, la neuroplasticidad. Nuestro cerebro se adapta, nuestro cerebro no es igual cuando nacemos, ni en nuestra adolescencia, ni cuando tenemos 30 años, 40, 50 años. Nuestro cerebro va cambiando, va adaptándose. Las áreas cerebrales se inflaman, o hay otras áreas que se dilatan. En definitiva, nuestro cerebro no es el mismo porque se crean nuevas neuronas, se mueren otras, se produce un fenómeno que se llama poda sináptica, es decir, que hay muchas neuronas que no utilizamos, que las desechamos. En definitiva, estamos en continua variación cerebral. Y esto se denomina neuroplasticidad. Desde esta vertiente hemos de ser docentes que creen en el cambio, docentes que a pesar de que haya una serie de hándicaps o carencias, hemos de poner el foco en aquello que sí se puede hacer. Y por tanto, algunos consejos. Premia el esfuerzo, más que tú es que eres muy bueno en las matemáticas. No, premia el esfuerzo de también la gente que igual parte desde un punto más bajo. Intenta fomentar el deseo de aprender, esa autonomía. Más de 20 años, más de 15 años, que hasta que llegamos a la universidad acabamos nuestra diplomatura, nuestro grado, nuestra licenciatura, ahora creo que prácticamente son todos grados, que estamos supeditados a un adulto. Hemos de fomentar, y más en este alumnado, la autonomía, la capacidad de aprender. La frase, ya la sabéis, si lo que te enseña la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada. Debemos trascender como docentes. Y aquí viene el efecto Pigmalión, aquí vienen las expectativas altas de apuntar a la luna y ya nos quedaremos por abajo, pero estaremos muy cerca de la luna. Hay alumnos con talentos, perfecto. Hay alumnos con talentos y este alumnado con trastorno de déficit de atención, pues es cierto que tiene talento, se suelen implicar mucho en las cosas que les motivan, pero no veamos ese talento como algo fijo, sino la persona que se le dé bien las matemáticas, la persona que se le dé bien el dibujo, bien la informática, que no nos quedemos con la media de la clase. Vamos a estimularles, vamos a darles esas actividades de ampliación, esas actividades multinivel para que te ayude dentro de la clase. Y lo mismo, vamos a crear un ambiente desde los primeros años en salir de la zona de confort, por así decirlo, y abrazar la incertidumbre, abrazar el destino, abrazar el desafío, mejor dicho, porque como veréis, y más en estos tiempos COVID, es fundamental estar preparados ante la incertidumbre. Así que ya sabéis, docentes, el compromiso de este webinar es que tengamos la mentalidad de crecimiento, que todo se puede mejorar y sobre todo poner expectativas altas en aquellos
discentes en aquellos alumnos y alumnas que estamos dejando nuestra huella. Y aquí viene, se me ha hecho un poco grande, pero bueno, se entiende. Como veis, mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento aboga porque todo se puede desarrollar, todo se puede controlar. Ponemos el foco en el esfuerzo, ponemos el foco en el reto. Los errores son oportunidades de aprendizaje. No señalamos tanto el error en rojo, sino que señalamos en verde y en bien marcado en rotulador aquello que está bien, y los errores pues es una mejora de cara al siguiente examen y en definitiva nuestro alumnado se puede aprender. Pero esto también, por favor, nos lo aplicamos a nosotros mismos y mismas. Y la mentalidad fija, pues esto también ocurre en la vida, más allá de la docencia. Hay ciertas personas que nacen con talentos, hay ciertas personas que nacen con suerte, el esfuerzo es innecesario porque ya están todas las cartas repartidas, los retos vamos a evitarlos, más vale repetir lo que te ha funcionado y tampoco esa aversión a la pérdida por no atreverse. Los errores desmotivan, entonces si erramos en alguna situación, mejor no repetir esa situación. En definitiva, vamos a enfocarnos en esa mentalidad de crecimiento, porque si no, qué aburrida es la vida, qué aburrida. A mí, la verdad, que me cala mucho la frase de si haces siempre lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Y dado el contexto que tenemos de gratificación instantánea, de umbral de estímulos altos, necesitamos retos, necesitamos desafíos. Y si queremos llegar a la vejez con el cerebro y con el cuerpo en óptimas condiciones, necesitamos abrirnos y abrazar esa incertidumbre. Entramos ya. El TDAH es mucho más que un problema de atención, hiperactividad o impulsividad. Mirad lo que dice Barclay. Es un trastorno del sistema ejecutivo del cerebro. Esto que hemos hablado de las funciones ejecutivas del autocontrol, de la memoria de trabajo, de la flexibilidad cognitiva. Un sistema que es esencial para el buen funcionamiento de la escuela y en la mayor parte de situaciones cotidianas. Si nuestro alumnado tiene alteradas las funciones ejecutivas, tiene alteradas, y ahora vais a ver que su cerebro es distinto, pues necesitamos proponerles nuevas formas de aprender y como os he comentado al principio, spoiler, centrarnos en las metodologías activas. ¿Pero qué es el trastorno de déficit de atención desde un punto de vista neurocientífico, por así decirlo? Se produce una alteración del núcleo accumbens. Estos niños y niñas tienen los neurotransmisores afectados y más inflamados y más reducidos. Es decir, la cantidad de dopamina, que es la hormona de la motivación, la tienen afectada y entonces les cuesta más motivarse. Es decir, es algo congénito que tiene el cerebro. No es porque que también afectará, obviamente, las condiciones ambientales. Pero hemos de entender que su cerebro es distinto, su arquitectura cerebral es distinta. Si una persona que quizá no tiene el trastorno de déficit de atención tiene una liberación de dopamina, que es la hormona de la motivación, sostenida en el tiempo, es más fácil que mantenga la atención, la concentración o tenga la capacidad de estar frente a un examen más tiempo. Pero este alumnado parte en desventaja. Entonces, nos tenemos que centrar, entre otras estrategias, en el refuerzo inmediato, en entender que el núcleo accumbens que regula muchos procesos lo tiene más pequeño, libera, digamos, menos cantidad de motivación dentro de su cuerpo, y hay ciertos estudios que habla también de la oxitocina, esa hormona del amor, que la tiene también descontrolada. Entonces, vamos a entender que si como docentes nos enfrentamos a este tipo de alumnado que tiene el cerebro distinto, no podemos esperar lo mismo que el grupo base, la denominada campana de Gauss. Vamos a abrirnos en perspectiva y vamos a estar en grande. Y algunos datos. Un 6% de niños y niñas, y yo creo que esto va a crecer, tienen déficit de atención. Como he dicho, si sois opositores, seguro que os habéis encontrado en algunos supuestos esto, de déficit de atención, 2, 3, 4 niños. En mi primer año de funcionario en prácticas tuve hasta 5 niños en una clase. Si la madre fuma y bebe alcohol, pues es más probable que su hijo tenga
tenga trastorno de déficit de atención. Si sois madres, por favor, vamos a evitar, vamos a la dicotomía de control. Si lo que esté en nuestra mano, al menos vamos a controlarlo. Suele persistir en el 65% de los adultos. Se ha visto alteraciones en el lóbulo frontal y en el núcleo caudado. Entonces, no todos los niños que tienen déficit de atención cuando crecen lo siguen manteniendo, pero sí en su mayoría el 65%. Y veréis que con la propuesta práctica que os voy a brindar ahora, pues estos porcentajes también se reducen. Y como he dicho, es congénito. Y es posible que se dé con otros déficits, es decir, la comorbilidad, que no conocía este término, comorbilidad, nos dice que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en algunos casos, pues también digamos que predispone a tener otro tipo de patologías o trastornos. En este caso, pues en mi clase actual tengo un trastorno de déficit de atención que también tiene trastorno de conducta y tiene trastorno por tics porque tiene mermada esa capacidad de autocontrol y me ha enseñado capturas, y esto lo he hablado con la familia, de pasarse 8 y 9 horas por la tarde con el teléfono móvil. Pues lo mismo, también trastornos del aprendizaje que tienen menor comprensión escrita o incluso comprensión oral porque no tienen esa capacidad de memoria de trabajo, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés. En definitiva, entender el concepto de comorbilidad, que hay ciertos trastornos o ciertas patologías que predispone a nuestro alumnado a tener otros trastornos, y desde este entendimiento creo que podemos hacer una propuesta más holística. Y bien, seguro que habéis escuchado el famoso Concerta, estos psicoestimulantes que son muy parecidos a la anfetamina y que muchos alumnos pues son recetados. No tengo tanto bagaje para decir si es bueno o malo recetar en estos fármacos, pero sí deciros que es lo mismo que pasa con las vacunas ahora del COVID, que no hay tantos estudios para decir, mira, vacúnate la primera con AstraZeneca, que a mí me pasó, y la segunda con Pfizer. Pues no hay tantos estudios, el estudio es muy pequeño. Pues esto pasa lo mismo, que a largo plazo no vemos cómo puede afectar el uso de estos fármacos en nuestro alumnado. Así que yo siempre que podamos evitarlo, mejor que mejor. Habrá casos y casos. De nuevo, no soy médico, de nuevo, no soy experto en estos casos, pero sí deciros que hemos de conocer cómo funcionan, que pueden crear dependencia, que no se sabe el efecto a largo plazo y que siempre tiene que ir unido a la terapia cognitivo-conductual, es decir, lo que hemos hablado de recompensas inmediatas, de los distintos refuerzos, de ser muy concretos, propuestas que vamos a ver a continuación. Algunas particularidades que he hablado antes de la estructura cerebral de nuestro alumnado. Esto lo digo, que parece que muchas veces como docentes no lo tenemos que saber. He hecho un resumen muy cortito, porque creo que desde este entendimiento vamos a empatizar más con estos alumnos, vamos a poder dejar huella también en otros docentes que lo dan por vencido y los tiran a un lado, y creo que nos podemos distanciar digamos, el docente que coge etiqueta y ya no pone el foco en la capacidad. Por eso también hago un pequeño bagaje teórico para poder luego darle más practicidad al asunto. Bien, hasta aquí. Espero que os esté aportando. Quedaros hasta el final porque viene lo mejor, que son las propuestas prácticas. Pero si tenéis algún comentario, algún aspecto a tratar, me lo dejáis. Incluso alguna duda del curso de metodologías activas. Voy a beber un poquito de zumo y seguimos. Bien. ¿Listos? ¿Listas? Vamos allá. ¿Alguna particularidad? El cerebro más pequeño. Se ha visto que tienen incluso áreas del cerebro, ahí me he equivocado, áreas del cerebro más pequeñas, como hemos hablado del núcleo accumbens. Una estructura cerebral diferente, desde la amígdala, que es la que gestiona a nivel emocional, hasta lo que hemos hablado del lóbulo frontal, del núcleo caudado. En definitiva, el resumen de esto es que su cerebro tiene una estructura diferente a un niño, a una niña, a un adolescente que no tenga trastorno de déficit de atención. Por otro lado, las clásicas funciones ejecutivas, ya sabéis, de forma muy resumida, la flexibilidad cognitiva, la adaptación a distintos entornos, la memoria de trabajo, la capacidad de autocontrol, las tienen mermadas, porque al tener las distintas áreas cerebrales distintas
y capacidades como el autocontrol muy poco inhibidas, pues les cuesta más inhibir estos impulsos. Así que este sería un poco el bagaje teórico. Entendiendo esto, hemos de ser muy conscientes que es importante la detección temprana, porque así vamos a poder, lo que hemos hablado de la terapia cognitivo-conductual, de propuestas prácticas, y ahora veremos desde la neurociencia qué nos recomienda que hagamos ante este alumnado, dar refuerzos, implicarnos como siempre con la familia, con la comunidad educativa, qué podemos hacer. Las estaciones de aprendizaje funcionan muy bien porque se dan roturas de patrón cada X tiempo. Se ha visto también que, y yo esto también lo tengo comprobado, que sea un pequeño estudio experimental, que en ocasiones este alumnado está amparado, por así decirlo, por un entorno familiar bastante desorganizado, y eso, lejos de ayudar, obviamente dificulta y agrava la situación, así como un currículum estricto que no es que tenemos que hacer 700 exámenes, tenemos que dar 12.000 lecciones, leer todos los temas del libro, y este ambiente obviamente pues no ayuda porque genera un contexto de estrés y de ansiedad que a este alumnado, lejos de motivarle o lejos de las fechas límite ayudarle, les bloquea y bueno, pues se dan esos trastornos que hemos tratado antes. Algunas soluciones, vale, Diego, ya me has hecho una pequeña aproximación teórica, me parece genial, aquí estamos a la practicidad, nos metemos de lleno. Algunas soluciones. Deciros que estas soluciones, estos trabajos, estas propuestas prácticas con recursos muy concretos lo vais a poder ver en el curso de metodologías activas. Lo digo por si aún no estáis dentro, pero os lo recomiendo porque le he puesto mucha fe y sobre todo mucho trabajo. Pero bueno, algunas soluciones. El ejercicio. Se ha visto que este alumnado el ejercicio lo hace bien porque necesita trabajar las funciones ejecutivas, tener la memoria de trabajo, para decir, si me pasan el balón, igual tengo que lanzar. Los deportes. Si un defensa se mueve, yo me tendré que adaptar y coger su situación. Todo esto ayuda a las mejores, a las funciones ejecutivas del cerebro y también dentro de esa neuroplasticidad, pues mejora los impulsos que suele tener este alumnado. Luego hablaremos y veremos los descansos activos, que los tengo aquí puestos en mayúscula. Los descansos activos, como hemos nombrado en otros webinars, se trata que cada 30, 40 o incluso 50 minutos hagamos un pequeño break de 5 o 10 minutos para que nuestro alumnado en sí se mueva, para que hagamos alguna actividad referente a lo que estemos dando, pero en movimiento. De hecho, en este tipo de niños y niñas, se ha visto que incluso mejoran su rendimiento cuando están en movimiento. Entonces, no sería descabellado incluso hacer alguna prueba de pie. Como en muchos aspectos, no solo este alumnado, se ha comprobado que la naturaleza, 20 minutos al día, puede combatir la fatiga mental y puede mejorar esa atención ejecutiva que este alumnado tiene mermada. Así que si podemos conectar la escuela con algún paseo en la naturaleza, algún paseo en nuestro patio cada X tiempo, hacer un trabajo interdisciplinar en movimiento, vamos a contemplarlo. Hemos hablado al principio de ejercicio, de deportes, ya lo dije en otro vídeo. Si tenéis que elegir un deporte, si tenéis que ayudar a las familias a escoger un deporte, sin duda os recomendaría las artes marciales. Y dentro de las artes marciales lo que está más estudiado es el taekwondo. Mejora la autorregulación, mejora la disciplina, mejora el acordarse de los distintos movimientos que son bastante técnicos, la flexibilidad cognitiva si estás combatiendo, de adaptarte a lo que te da el rival. Pero esto también se ha visto no en tantos estudios, pero en la esgrima. Yo como docente de educación física es algo que promuevo y siempre intento hacer alguna unidad didáctica de esgrima, que es muy sencillo. Y por otro lado, lo que os he dicho de las estaciones de aprendizaje, las roturas de patrón, las roturas de Platón. Coger a Platón el libro y romperlo, eso les va increíble. No, me refiero roturas de patrón, en el sentido de cambios de ambiente. Yo esto lo contaba también, que fui a una de las formaciones que he ido más largas, que fue un fin de semana, sin exagerar, estuvimos 3 días, más de 27, 28 horas de formación ininterrumpida.
lo vi en el ponente, que era espectacular, que utilizábamos muchos recursos de neurocientíficos en este sentido, de roturas de patrón, de repente nos levantamos, ahora un ratito de música, ahora un ratito de ejercicio, cada 50, cada 40 minutos, ahora una interacción con nuestro compañero, ahora cambios de sitios, ahora antes de empezar la sesión por la mañana que estamos muy dormidos, hacemos una pequeña dinámica en la que nos animamos todos, que desde fuera puede parecer un poco secta, pero es que os lo puedo decir que lo he experimentado y lo he hablado había centenares de asistentes, te predispone a coger más información, te predispone a estar más, por así decirlo, dilatado a nivel mental. Entonces, vamos a contemplar esas roturas de patrón, cada X tiempo de explicación, una propuesta autónoma, una propuesta de ejercicio físico, pero de verdad, queremos ser docentes potentes, queremos adaptarnos al siglo XXI, todo esto lo hemos de tener muy en cuenta. Otra de las propuestas que hablamos la semana pasada, pero de nuevo aparece en la literatura científica, es el mindfulness. Estos ejercicios de meditación que cada vez se tienen más en cuenta, pero por otro lado, los docentes y mucha parte de la población sigue rechazando. También lo entiendo porque con el móvil, con toda la información y los estímulos constantes y la complicación que es vivir en el aquí y ahora, pues la meditación supone un reto espectacular. De hecho, había una publicación de David Fuentes que decía, en estos tiempos de gratificación instantánea, opositar debería darte puntos para ser premio Nobel. Y estoy completamente de acuerdo. Es muy, muy difícil, pero aún así tiene amplia evidencia científica y os recomendaría, también dentro de las clases, os recomendaría incluso proponerlo con las familias, porque el estudio que se ha visto en DuPaul y Stoner 2014 es en un programa de 8 semanas, todo niños y niñas que tenían trastorno de déficit de atención, pues hicieron 10 minutos diarios de meditación en un entorno familiar y mejoraron a nivel de adaptación, mejoraron a nivel de atención ejecutiva y de rápida respuesta frente a algunos estímulos. Así que siempre que podamos, meter estas alternativas en el aula me parecen fundamentales. Por otro lado, el sentido del humor. Muchas veces se dan errores, muchas veces se dan como cosas extrañas respecto al grupo clase de este tipo de alumnado. En vez de tratar el error, de ponerlo en mayúscula, tratarlo desde el sentido del humor. Estos niños, de verdad, os aseguro que tienen mucho, mucho sentido del humor. Así que vamos a programar en sentido del humor y vamos a dar esos espacios para que se puedan relacionar siempre desde el respeto. Dos propuestas, dos metodologías que abordamos de manera más concreta dentro del curso de metodologías activas. Una es la microenseñanza, la tutoría entre iguales. Este alumnado, cuando se siente la potestad de ayudar a otros niños, se ha visto que tiene menos impulsividad y se siente más reconfortado. Entonces vamos a contemplar esa tutoría entre iguales, pero que no sea simplemente de, no, el niño o la niña que tiene más capacidad de ayudar o va mejor, que ayude a este alumnado. No, porque siempre se van a sentir como supeditados a un compañero y también a la vez supeditados a un adulto y se va a ver mermada esa autonomía. Entonces, tutoría entre iguales, pero que ellos también tengan el protagonismo. Y por otro lado, en distintos estudios se ha visto que el trabajo cooperativo, creando los grupos como corresponden, llevando estrategias simples y poco a poco estrategias complejas cooperativas, han mejorado a este alumnado. Así que vamos a contemplar las metodologías activas, pero ya con una conciencia bastante clara. Otra cosa significativa y que me ha apetecido traeros al webinar es la de un estudio que se dio bastante numeroso, que observó que este alumnado le funcionaba muy bien los videojuegos de acción respecto a otros videojuegos tipo Sims o tipo de construcción, porque mejoraba su autocontrol y la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque en estos juegos, tipo Fortnite, por ejemplo, no solo se debían ocupar de ellos mismos, de no morir, de que su vida no bajase, de curarse las heridas, etcétera, sino de los estímulos que tenían alrededor, de los estímulos de construcción, de los estímulos que tenían respecto a los otros jugadores. Entonces, bueno, videojuegos no, en algunos casos se ha visto que pueden ser incluso beneficiosos respecto a otros. Obviamente vas a llevar el equilibrio y que sean videojuegos adaptados a su edad, pero basta ya de estigmatizar recursos que tenemos a nuestro alrededor que pueden potenciar a nuestro alumnado.
Tareas como el baile, tareas como el aprendizaje servicio, donde nuestro alumnado se puede implicar más porque ve una utilidad a lo que se está haciendo, pues también son propuestas prácticas y, y muy a tener en cuenta para este tipo de alumnado. El teatro, ya vimos que las funciones ejecutivas del cerebro, el teatro era una de las opciones más completas para mejorar estas funciones que nos diferencian de los animales. El autocontrol, el adaptarse a tu papel y dependiendo de lo que te diga tu pareja o lo que te diga el otro actor o actriz, la grabación de cortos. Ahora mismo, esto es primicia. Diego, ¿qué dices? No, ahora mismo estoy llevando un proyecto de crear una empresa en grupos de 3 y se están grabando podcasts y se están grabando incluso anuncios y webinars mis alumnos de sexto de primaria, para que veáis un poquito. O sea, yo he propuesto una serie de temas, entendiendo de neurociencia, entendiendo, también me estoy lucrando de crear estos webinars y he dejado que escojan podcasts, que escojan la grabación de cortos, que escojan anuncios, que escojan webinars para publicitar sus propuestas, pero sin duda eh, que, que para aprender ciertos conceptos sean los protagonistas de dichos conceptos, creo que es lo mejor que se puede dar. Y como todo, se ha visto que este alumnado, cuando lo que he dicho en el aprendizaje servicio, se da cuenta que lo que está aprendiendo tiene una transferencia más o menos directa a la vida real o al contexto de fuera de la escuela o incluso se trabaja en aprendizaje basado en proyectos, se va a implicar más y va a inhibir un poquito menos, va a inhibir un poco más, perdón, esos impulsos. Más propuestas. Las intenciones de implementación. Ya sabéis que en este tipo de alumnado, pues tienen dificultad a la hora de dividir tareas. Les cuesta mucho resolver problemas sin que sean manipulativos porque no tienen ese autocontrol y esa capacidad de adaptarse. Así que no sé si os ha pasado, pero exámenes de 1 hora, incluso de 2 horas, se les hace un mundo. Entonces vamos a contemplar hacer actividades multinivel, hacer alguna propuesta práctica, en esos exámenes incluso hacer un pequeño descanso activo porque a este alumnado le va a venir bien. Y dentro de las intenciones de implementación, sobre todo en los primeros niveles, sí que se aconseja aprender o enseñarles a automatizar ciertos procesos para que no tengan que tomar decisiones. Por ejemplo, recuerda, Antonio, o recuerda, Alberto, mejor dicho, que si X, entonces Y. Es decir, si te llama Alberto, hoy tienes que estudiar. Entonces, si te llama Alberto, tú automáticamente le tienes que decir que no puedes ir a jugar porque tienes que estudiar. Y esta serie de patrones ayudará a que lo automaticen, porque pueden ser unos maestros de la procrastinación. Típica situación que se da en clase, que toca hacer un examen, no tienen esa inhibición de los impulsos y fulanito, el de al lado, fulanita, le habla. Y como no puede inhibirse, entra al juego y habla. Pues vamos a enseñarle. Si te llama Juan Carlos en el examen, tú le dices que no puedes porque estás en una prueba importante. Y esta serie de automatismos que se llevan en ciertos elementos tecnológicos, pues también podemos enseñarles a que automaticen y entonces tomen menos decisiones, gasten menos energía y puedan reprimir esos impulsos de manera más fácil. Como he dicho antes, pueden ser unos maestros de la procrastinación, de posponer, y es importante que las recompensas sean inmediatas, es decir, en este caso de forma verbal, precisa y muy personal. No hace falta que todas las recompensas sean en el grupo, porque esto yo también lo probé en mis primeros años, y también el resto de clase puede haber un efecto llamada de que no le recompensas con suficiente vehemencia o simplemente no se esfuerzan porque siempre está recompensando, digamos, a los que más lo necesitan. Tienes que encontrar ese equilibrio. Entonces, en ese aspecto, tenerlo claro, que las recompensas sean inmediatas. Estoy a la espera de que venga una compañera de mi colegio que es muy, muy buena utilizando ClassDojo y eligiendo las recompensas de manera pactada con su alumnado y creo que puede ser interesante en este aspecto. Esto os lo comentaré también a la gente que no está en el curso, pero es que de verdad os interesa. Y por otro lado, algo que funciona muy bien son los contratos conductuales, es decir, sentarte con este alumno, con esta alumna y decirle, mira,
hay una serie de normas, hay una serie de rutinas que vamos a intentar todos cumplir para tener cierta libertad dentro de clase, para tener esa autonomía y para pasarlo mejor y para divertirnos más, y vamos a firmarlo. Tú te comprometes a hacer esto, 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 muy concreto, muy específico. Yo a cambio me comprometo a hacer esto, esto y esto. Te comprometes con él, te comprometes con el resto de clase y firmas el contrato. Y es como un papel que sella vuestro compromiso. Pero como he dicho, objetivos específicos, medibles, alcanzables, que supongan cierto desafío, que sean temporales en el tiempo, es decir, este trimestre este contrato o esta unidad este contrato, que sean ecológicos y la R de recompensa, que tengan también su recompensa. O pequeños diarios emocionales, es decir, cómo te has sentido cuando te has portado bien o cómo te has sentido cuando has hecho la tarea sin molestar al resto de la clase. Esa serie de aspectos que ellos mismos tengan su pequeño diario de metacognición, les puede venir tremendamente bien. Otras alternativas, estamos ya acabando, no queda mucho, espero que no te estés durmiendo. De verdad, me encanta que a día 17 de junio sigas aquí con todo lo que tienes que hacer y sigas aprovechándote de este webinar. Lo dicho, otras alternativas, aplicaciones como TDAH Trainer, Amazing Brain, son aplicaciones donde promueven estas capacidades ejecutivas, estas funciones que hemos hablado. Los juegos de memoria van muy, muy bien, tanto a nivel manipulativo como a nivel de aplicaciones de móvil, tablet. Las rutinas muy marcadas, y esto lo aprendí del libro Hábitos Atómicos de James Clear, el apilamiento de hábitos. Esto funciona muy bien con estos alumnos que quizá les cuesta más tener ese autocontrol, como he dicho. Vamos a apilar hábitos para que sea más sencillo y tomar menos decisiones. Imaginaros que ahora estamos almorzando. Yo esto lo tengo con mis dos niños de clase. Cuando toca almorzar, es decir, cuando toca la sirena, vamos a guardar todo lo de la mesa y nos lavamos las manos. Hábito, guardar todo, nos lavamos las manos. Una vez que nos lavamos las manos, sacamos el almuerzo, comemos el almuerzo y tiramos todos los papeles a la papelera. Una vez que acabamos la papelera, esperamos de 1 a 2 minutos sentados a que acabe el resto de clase y nos ponemos a la fila con cierta distancia. Una vez que nos ponemos a la fila y estamos todos, ya podemos bajar. Es un apilamiento de hábitos muy sencillo, pero que muchas veces no se tiene en cuenta, y muchas veces estos alumnos que son muy impulsivos, pues se ponen a almorzar y no han recogido nada, no se han lavado las manos, incluso no han lavado su espacio de trabajo. Así que vamos a jugar con los apilamientos de hábitos, hábitos que ya estén marcados, como el almorzar siempre a la misma hora, pues qué vamos a hacer antes y qué vamos a hacer después. Y lo que os he hablado antes, el DAME 10, el gobierno, desde el Ministerio de Educación, se han hecho unos descansos activos mediante ejercicios físicos que podemos implementar dentro de nuestras clases, que ahora vamos a ver y ahora os lo voy a enseñar si os parece. ¿Vale? Vamos allá. Lo dicho, he abierto la página, estos son los descansos activos que ya vienen hechos, aunque podemos crear también nosotros los propios descansos. Y básicamente están por niveles, se pueden adaptar fácilmente a secundaria, pero están por niveles y también por asignaturas. Imaginaos un descanso activo en lengua castellana y literatura, quinto y sexto de primaria. Nos ponemos todos de pie junto a la mesa, no necesitamos materiales, y el profesor dice o pide una palabra y los alumnos abren y cierran los brazos dando una palmada por cada sílaba. Pero en la sílaba tónica tienen que dar también un salto. Pues podemos trabajar durante 5 minutos estos descansos activos cuando hemos estado 30, 35, 40 minutos sentados. Hay, como digo, de ciencias de la naturaleza, otro descanso activo, sentados por grupos, el profesor da una orden relacionada con el contenido de clase al primer alumno de cada grupo, que hace de cerebro. A la señal comienzan a pasar la orden al siguiente compañero hasta llegar al último. Memoria de trabajo, espectacular, que tiene que levantarse y decirse al profesor para pasar la orden al siguiente compañero. Primero habría que realizar una acción motriz, como por ejemplo levantarse y sentarse en la silla 10 veces. Tenemos incluso variantes y adaptaciones. Como digo, tenemos para lengua extranjera, tenemos para incluso educación física, para todas las asignaturas, esos descansos activos, matemáticas, dibujando ángulos, dibujar con los brazos diferentes ángulos que van diciendo para trabajar la flexibilidad. Espectacular. Estos descansos activos, yo no los utilizo como tal porque ya llevo varios años utilizándolos, pero sí que
sí que lo he adaptado dependiendo de la asignatura, y para secundaria yo he ayudado a opositores también para programarlo y ayudar al resto de docentes. Pueden ser incluso descansos activos o, como podéis ver en el curso de metodologías activas, hay aplicaciones para llevarlo de una forma más digamos, dinámica. Y aquí tenéis también la ficha, os dejaré el enlace si queréis en las notas del webinar, la ficha para crear tus propias actividades. De una forma muy sencilla, pero algo que debemos contemplar y que ya tiene cada mes que pasa, más evidencia científica de que con los descansos activos, con el movimiento, nuestro alumnado va a aprender mejor y va a tener mejor concentración. Y para estos alumnos y alumnas, mejor que mejor. Así que ya sabéis. Y volviendo al webinar, ya hemos acabado, ya hemos llegado a las conclusiones y aquí tenemos grosso modo, lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista abierto, que huimos de esa falacia ad hominem de etiquetar, y como etiqueto ya este alumno, etiqueto este docente, ya no me aporta nada, ya no puedo mejorar o ya no puedo hacerle mejorar. Huimos de ese paradigma y vamos a mejorar y vamos a aludir a esa neuroplasticidad. Movimiento, juego, artes escénicas, emociones, educación emocional, mindfulness, educación emocional entendida en que nuestro alumnado tenga esa metacognición de autoconocerse, de saber lo que necesita, las automatizaciones que hemos hablado, todo esto le funciona increíble a nuestro alumno y nuestra alumna. Hemos de ser docentes que aboguen por esa mentalidad de crecimiento, que todo se puede mejorar. Si tú crees en eso y trabajas en ti mismo, que desde la comunicación hasta tu caligrafía se puede mejorar, tu alumnado va a tener esa mentalidad de crecimiento y va a ser mejor docente y va a enseñar mejor a sus prójimos. Y de verdad, si hablamos de una inclusión real, si hablamos del diseño universal de aprendizaje, si hablamos de esas actividades multinivel, hemos de comprometernos con la actualización constante y con la formación permanente del Espero de docente. corazón que te haya aportado esta clase sobre el trastorno de atención y la hiperactividad, que de verdad empieces a aplicar y a tener en cuenta esta visión desde la neurociencia, desde la evidencia, para que tu alumnado alcance la inclusión real. Como he dicho al principio de la clase, es muy importante que sepamos relacionarlo con metodologías activas, porque es la única forma de llevar esos modelos pedagógicos y que nuestro alumnado se implique más, y que pongamos el foco como docente en la capacidad. Así que, como he dicho al principio, échale un vistazo al curso de metodologías activas, es muy práctico, seguimos actualizándolo. Si necesitas que contacte con algún docente especialista en alguna metodología, me lo puedes hacer ver si estás dentro del curso a diego@preparadoredufis.com. Cada mes vamos a actualizarlo y ya con todo lo que hay, te aseguro que tienes muchas propuestas prácticas. Es un videocurso que puedes consumir como tú quieras, pero teniendo en cuenta que cada mes vamos a tener una tutoría donde vamos a contestar todas tus dudas y sobre todo queremos ver, para eso también vamos a fomentarlo desde los sorteos, queremos ver que lo apliquéis y qué proyectos, qué metodologías estáis llevando a cabo y qué problemas tenéis en el aula. Así que te veo dentro, metodologías activas, modelos pedagógicos para que de verdad alcances esa inclusión real y que tu alumnado se implique más y por ende seas más feliz. Nos vemos pronto. Un abrazo.